Hola, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro programa para todos Psicoradio 666, a través de la asignatura de Marco Jurídico de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario UTEG. El día de hoy es muy importante, ya que les hablaremos del marco jurídico dentro de las empresas. Nosotros nos conformamos por Alejandro Chávez, Giovanni Freire, Estafalia Latorre y Janet Rivera. Antes de comenzar, analizaremos unos pequeños cortes comerciales. La prevención es tu mejor herramienta de trabajo. Evita accidentes conociendo los riesgos y usando la protección adecuada. Es obligación del empleador proveerte los elementos necesarios. Para más información ingresa en www.srt.gov.ar o llamando al 0800-666-6778. Prevenir el trabajo de todos los días. Aprendiendo a estar presentes a distancia, valorando más lo que es estar cerca de los que amas. Es tiempo de saludarnos con el alma, pero seguir sonriendo, de estar unidos y cuidarnos. En Viva, trabajamos para acercarte más a los tuyos, colaborando con las autoridades para garantizar la continuidad del servicio y que estés siempre comunicado e informado. Cuidando a nuestros colaboradores, que continúan dando lo mejor para que tú sigas conectado. Usa los recursos de comunicación de manera consciente. Por nuestros héroes, nuestros niños y trabajadores, porque existe algo más fuerte que este momento, nuestra voluntad y la esperanza de volver a encontrarnos. Juntos podemos lograrlo. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Gracias por continuar con nosotros. Y para iniciar con nuestro tema, les daremos una breve introducción de lo que es el marco jurídico. El marco jurídico es el conjunto de leyes, reglas, legislaciones y cualquier otro instrumento con rango y de carácter legal, que son utilizados de forma secuencial y coherente, los cuales, una vez aplicados, permiten sustentar todas las actuaciones y actividades en materia legal. A continuación, nuestro compañero Alejandro nos hablará de los contratos y los tipos de contrato. Adelante, Alex. Muchas gracias, Cintia. Efectivamente, les estaré hablando de los contratos y los tipos de contrato, del cual en el capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona las diferentes relaciones de trabajo que se pueden desarrollar en torno a los distintos tipos de contratos laborales. El primero de ellos es el tiempo indeterminado. Se establece una relación laboral indeterminada o sin definir el plazo de duración. Después sigue el tiempo determinado, cuando se realiza un contrato solo para la duración de una temporada. Por obra determinada, en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo se establece que en los contratos por obra determinada solo podrán estipularse cuando lo exija su naturaleza. El trabajo de temporada es que se acuerda desarrollar labores discontinuas donde los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de naturaleza discontinua. Bajo ningún concepto se puede prestar servicio mayor a un año. Para continuar con los tipos de contratos, mi compañera Ani nos habla de uno de los contratos que no son viables. Gracias, Alex. Buen día a todos nuestros oyentes. Estos son los tipos de contratos los cuales debemos tener atención porque la ley no los permite. El primero es por aprendizaje. Son aquellos de retribución simbólica inferior al salario mínimo establecido. Otro de ellos es menores de 15 años. Este contrato no es viable porque el menor no se ha desarrollado ni física ni mentalmente. Contratación verbal. Debe celebrarse necesariamente por escrito, constando en este todas las particularidades de la actividad a desarrollar, las obligaciones y derechos de los trabajadores, al menos que sea una empresa familiar. La capacitación inicial.
Es aquella en la que el trabajador presta sus servicios con el fin de obtener las cualidades o habilidades necesarias para realizar la actividad. Este no puede durar más de 3 meses. Periodo de prueba. El propósito de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y habilidades necesarias para el trabajo que se le está solicitando. Durante ese periodo de prueba, el trabajador disfrutará de salario, garantía de seguridad social y de prestaciones de la categoría o puesto que ejerza. Condiciones de trabajo. Para continuar con nuestra presentación, mi compañero Giovanni nos hablará de las condiciones de trabajo. Muy amable, Ani. Este tema es muy interesante, ya que comenzaremos con la Ley Federal de Trabajo, donde establece que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón para presentar su trabajo. Sus jornadas son las siguientes: diurna, de 6 a 20 horas, nocturna, de 20 a 60 horas. La duración máxima de la jornada será de 8 horas de la diurna y 7 la nocturna, y 7 horas medias de la mixta. Ahora comenzaremos con los descansos. Durante este tema, por cada 6 días de descanso, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador por lo menos con goce de salario íntegro. En los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso sea el de los trabajadores que presentan servicio a una prima adicional de un 20% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Dentro de estos días entran los descansos obligatorios, que son el de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo y el 1 de mayo. En la parte de vacaciones nos estará hablando nuestra compañera Cintia. Tenemos como vacaciones que en más de un año de servicio se disfrutarán de vacaciones totalmente pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que este aumentará en 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Dentro de los salarios encontramos que pueden fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma. La Ley Federal del Trabajo establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe fijar los salarios mínimos para los trabajadores. En cuanto al aguinaldo, entendemos que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario cuando menos. Tengamos en cuenta que la indemnización se paga con base en el salario integrado, el cual se compone de cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, habitación, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus labores. Esto está respaldado por el artículo 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo. Para finalizar, las utilidades las comprendemos como que es un derecho para recibir una parte de las ganancias que obtiene la empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado. Este es aplicable a los trabajadores que laboraron por lo menos 60 días y las ganancias fueron 300,000 o superior, recibiendo un 10% del porcentaje de ganancias, y esto lo establece el artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo. Continuaremos Antes con de un corto continuar, comercial. Fallas técnicas, disculpen. Vamos a continuar después de este corte comercial.
los trabajadores de la televisión y la radio, llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social. Citatir, CTM. Saludos. Bueno, ¿qué tan interesante les ha parecido lo que hemos platicado hasta el momento? Muy interesante, ¿verdad? Para continuar, ahora les voy a mencionar las relaciones de trabajo. Es el nexo jurídico entre empleadores y trabajadores, cuando una persona presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Estas relaciones laborales pueden ser colectivas e individuales. No obstante, cuentan con una clasificación, las cuales son personal, voluntaria, cuenta ajena, retribuida y dependiente. Por su parte, ahora las obligaciones que tiene el patrón es verificar los lineamientos en función, pagar a sus trabajadores, brindar un trato cordial, brindar recursos y materiales, garantizar instalaciones para que puedan desempeñarse dichas funciones. Al igual que las obligaciones del trabajador es desempeñar las funciones para las que fue contratado bajo la supervisión del patrón. Ahora continuaremos con la Ley Federal del Trabajo con mi compañera Ani. Bien, como ya mencionó mi compañero Alex, voy a hablarles de la Ley Federal del Trabajo. Es donde los jefes tienen la obligación de dar capacitación a todos sus trabajadores y estos a recibirla. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada. Podemos encontrar esto en el artículo 153C, que nos habla de el adiestramiento, que tendrá por objetivo actualizar y perfeccionar los conocimientos, habilidades de los trabajadores y proporcionarles la información necesaria. Hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos, peligros o que se están exponiendo durante el desempeño de sus labores. Incrementar la productividad. En general, mejorar el nivel educativo, competencia laboral y habilidades de los trabajadores. Las empresas que tengan más de 50 trabajadores, las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y proactividad. Y deben de contar con los siguientes puntos. Número 1, vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y programas de capacitación y adiestramiento. Número 2, proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización de trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas. Número 3, proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153Q, que el propósito de impulsar la capacitación, medir y evaluar la productividad. Número 4, vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Y por último, número 5, resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Muy interesante lo que nos acaba de mencionar Ani. Yo les estaré hablando de los riesgos de trabajo, pero antes de iniciar me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben qué son las RT? Pues como hace un momento les mencioné, son los riesgos de trabajo. Son aquellos cuando los trabajadores se trasladan de domicilio a un lugar de trabajo o vivencia. Son todas las lesiones orgánicas o perturbaciones funcional, ya sea que pueda presentar la persona durante su trayecto. Esto le puede producir la muerte o alguna lesión. Las RT
pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. También nos estará hablando de incapacidad de ya sea la muerte, de desconformidad, dando atención médica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis, ortopedia, rehabilitación y indemnización. Esto me hace recordar algunos de los sucesos que pudimos estar viviendo en una empresa donde uno de los chicos se cayó y no se les llevó a cabo los procedimientos adecuados sobre la ley. Esto puede ocasionar que la empresa caiga en una demanda, pues ya que son riesgos laborales y se tienen que tomar en cuenta y se debe atender inmediatamente. Para continuar, mi compañera Cintia les hablará del siguiente tema. Creo que debemos prestar mucha atención a todo lo que se ha platicado. Es de mucha utilidad para entender cómo una empresa y el empleado cuentan con los derechos y obligaciones, al igual que hoy en día, gracias a la pandemia generada por el COVID-19. Contamos con una nueva forma de trabajo denominada home office o también conocido como teletrabajo. Para que no le digan y no le cuenten, les brindaremos la siguiente información. Comenzaremos explicando qué es el teletrabajo. Bueno, pues es la forma flexible de la organización laboral. Esta consiste en la realización humana, intelectual o material a cambio de una remuneración económica, sin requerirse la presencia del trabajador. ¿Cuál es la jornada de trabajo? Según el artículo 59, el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales, independientemente de que se trate del trabajo presencial o teletrabajo. Pongan atención a lo que le brindaremos como el salario de teletrabajo. Según el artículo 86, los salarios de los teletrabajadores no podrán ser menores de los que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para que se realice el trabajo. En el artículo 330A se menciona que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo serán quienes presten sus servicios personales, remunerando y subordinando en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente del trabajo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Muy impactante la forma del teletrabajo, pero ¿ustedes han escuchado de los sindicatos? Son la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los miembros de los sindicatos cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. Nadie puede ser obligado o formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Los procedimientos de elección de sus directivas deben salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371 de esta ley. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse en lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto, se debe cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso de involucrado. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuenta completa y detallada a la administración de su patrimonio, en términos del artículo 373 de esta misma ley. Ahora, existen distintos tipos de sindicatos de trabajadores como lo son los gremiales, los formados por patrones de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y de oficios varios,
los cuales son formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. A continuación, mi compañera Ani les continuará el tema. Muchas gracias. No hay que esperarnos para conocer toda esta información. No tenemos que esperar a que estemos en una situación donde nuestros derechos deban de ser aplicados para poder tener esta información o buscarla. Más ahora, por ejemplo, que antes muchas personas no sabían del teletrabajo y con toda esta pandemia que se vino, ni siquiera sabían cómo tenían que trabajar las empresas con ellos directamente o qué les tenían que proporcionar para poder seguir con su trabajo. Entonces, no está de más informarse un poco más para tener los conocimientos y que no sean violentados nuestros derechos. Y tampoco nosotros no violentar los de la empresa. Bueno, el día de hoy fue una charla muy interesante con algunos datos curiosos. Se ha charlado desde contratos, los tipos de contrato, las condiciones de trabajo, las relaciones de trabajo, la ley federal del trabajo, los riesgos del trabajo, el home office o, como algunos lo conocen, el teletrabajo, y los sindicatos y sus tipos. Es de vital importancia conocer estos temas y sus enlaces para prever situaciones y reaccionar ante ellas de manera eficiente y oportuna, pues no sabemos cuándo se presente y en qué lugar. Agradecemos a todos nuestros oyentes su atención e interés. Síganos para más información en Psicoradio 666 y recuerden asesorarse correctamente ante cualquier situación con profesionales certificados en la materia. La licenciatura en Psicología y el Centro Universitario TEC agradece su atención. Muchas gracias. Para más información y mayor lectura del tema y nuestras bibliografías, en la cajita de descripción les vamos a dejar todo. Muchas gracias.